Hay filosofías que nacen de las preguntas más difíciles que nos podemos hacer. Hoy vamos a meternos de lleno en una de ellas, el existencialismo. Un auténtico viaje al corazón de lo que significa ser radicalmente libres. Y es que, en el fondo, todo empieza aquí, con esta pregunta. La pregunta que lo puede cambiar todo. ¿Qué sentido tiene la existencia humana? El existencialismo, lejos de esquivarla, se lanza de cabeza a por ella. Bueno, pues vamos con la primera parte. Y es que hay que entender de dónde viene todo esto. De una crisis. Porque, ojo, no estamos hablando de una teoría académica, de algo abstracto. Para nada. Es una respuesta, casi un grito, ante un mundo que se había hecho añicos. A ver, situémonos un momento. Estamos en los años 40, los 50. Europa está devastada. Después del horror de 2 guerras mundiales, de los campos de exterminio, de las bombas atómicas, ¿quién podía seguir creyendo en el progreso? Esa fe se rompió. Y de ese dolor filosófico, por llamarlo de alguna manera, surgen estas preguntas con una urgencia que no tenían antes. Aunque, para ser justos, las semillas venían de antes. Ya en el siglo XIX teníamos a 3 figuras clave que prepararon el terreno. Kierkegaard, que ya nos hablaba de esa angustia que produce saberse libre pero finito, Nietzsche, con su idea radical de que cada persona tiene que inventarse a sí misma, y por último Husserl, que puso el foco en la conciencia de cada individuo como el punto de partida. Son, digamos, los 3 grandes pilares. Muy bien, ahora vamos a meternos con el corazón de todo esto. La idea central, la más rompedora, la que lo pone todo patas arriba. Segunda parte, la existencia precede a la esencia. Quedémonos con esta frase, porque es clave. Para entender lo revolucionario que es esto, primero hay que ver qué había antes. La filosofía clásica, durante siglos, había hablado de la esencia. ¿Qué es la esencia? Pues mira, es como el para qué de algo, su propósito definido de antemano. Por ejemplo, la esencia de un martillo es clavar. Se fabricó para eso. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿y el ser humano? Pues aquí es donde el existencialismo le da la vuelta a la tortilla. ¡Boom! Invierte la fórmula por completo y dice, no. En los seres humanos, la existencia precede a la esencia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues algo brutal, que primero existimos, sin más. Aparecemos aquí, en el mundo, y solo después, a base de lo que hacemos, de lo que elegimos, nos vamos definiendo. No hay un manual de instrucciones. El ejemplo perfecto, y es una frase que ha pasado a la historia, nos lo da Simone de Beauvoir. Ella dijo, no se nace mujer, se llega a serlo. Es brillante. Lo que nos está diciendo es que la identidad no es algo que te venga dado por la biología, no es algo fijo, no, es una construcción. Es el resultado de tus decisiones, de tus acciones, de cómo vives tu vida. Claro. Esto nos lleva a 3 consecuencias enormes. Primero, somos como un lienzo en blanco, un proyecto que se va haciendo día a día. Segundo, si no hay un plan, entonces tenemos una libertad radical. Pero claro, esto viene con una responsabilidad igual de grande. Somos la suma de lo que decidimos. Y tercero, la angustia. Porque ser tan libre, no tener una guía, un camino marcado, es un peso, es una carga. Vale, y con esta idea de libertad tan abrumadora, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver cómo respondieron a esto 2 de los grandes nombres del movimiento, Heidegger y Sartre. Entramos en la tercera parte, libertad y autenticidad. Aquí la cosa se pone muy interesante, porque vemos 2 respuestas distintas a ese mismo vértigo. Por un lado, Martin Heidegger, que pone el foco en la autenticidad frente a una realidad ineludible, la muerte. Su concepto clave es ser para la muerte. Y por el otro lado, Jean-Paul Sartre, que se centra en la libertad absoluta y lo que eso implica, nuestra responsabilidad. De ahí su famosa frase, estamos condenados a ser libres. Vamos con Heidegger. Para él, vivir una vida auténtica, una vida de verdad, significa aceptar que somos Dasein, que literalmente es ser ahí. O sea, que hemos sido arrojados a este mundo sin pedirlo, y que somos un ser para la muerte. Suena un poco tétrico, pero la idea es potente. Solo cuando somos conscientes de que nuestro tiempo es limitado, nos liberamos de las tonterías, de lo que se dice o se hace, y empezamos a vivir con urgencia. Sartre, en cambio, nos habla de la mala fe. ¿Y qué es esto? Pues es básicamente el autoengaño. Es cuando nos contamos mentiras para no afrontar nuestra libertad. Es el típico no tuve más remedio o es que yo soy así, no puedo cambiar. Para Sartre eso es escapismo puro, porque la verdad es que siempre tenemos elección. De hecho, incluso no elegir nada ya es una elección. Pero esta conversación no se quedó solo en Francia y Alemania. Aquí en España hubo pensadores que le dieron una vuelta de tuerca muy interesante. Decían, oye, que la razón pura y dura, la lógica fría,
se queda corta para entender lo que es vivir. Así que vamos a la cuarta parte. La razón se encuentra con la vida. Y aquí tenemos a tres figuras clave. Miguel de Unamuno, que nos habla de la agonía, de esa lucha interior que es la vida. Luego José Ortega y Gasset, con su razón vital, que nos dice que no se puede separar a la persona de su entorno. Y por último, María Zambrano, que defiende una razón poética. Vamos a verlos uno por uno. Unamuno se planta delante de Descartes y su famoso pienso luego existo y le dice, no, perdona, lo importante es amo luego soy. A Unamuno no le interesaban las ideas abstractas, le interesaba el ser humano de carne y hueso, el que sufre, el que ama, el que vive en esa tensión trágica, en esa agonía, entre un corazón que se niega a morir y una razón que le dice que eso es imposible. Y luego llega Ortega con otra frase que ha quedado para la historia. Yo soy yo y mi circunstancia. Es que no se puede decir más claro. Somos inseparables de nuestro contexto, de nuestro tiempo, de nuestro lugar. Su razón vital nos dice que nadie posee la verdad completa. La verdad es como un paisaje enorme, y cada cual lo mira desde un balcón diferente. Y María Zambrano, ella da un paso más. Dice que la filosofía occidental ha cometido un error terrible. Se ha olvidado de las entrañas. Sí, de las entrañas. De todo ese mundo interior, de sueños, de miedos, de esperanzas, que la lógica pura no sabe cómo manejar. Por eso propone su razón poética, una forma de conocimiento que mezcla la filosofía con la poesía para entender ese mundo interior que la razón fría simplemente ignora. Bueno, y después de todo este viaje, la pregunta es inevitable. ¿Y a nosotros qué? ¿De qué nos sirve todo esto hoy? Pues muchísimo, porque estas ideas no son piezas de museo, son herramientas, son gafas para mirar nuestra propia vida. Vamos con la última parte, el existencialismo hoy. Es que, si lo pensamos, está por todas partes. Las redes sociales, por ejemplo. ¿Qué son sino un escenario donde luchamos cada día por construir una identidad, divididos entre ser auténticos y encajar en el molde? O la política. La idea de Sartre de que somos responsables nos grita que no vale la pasividad, que hay que comprometerse. Y conceptos como la mala fe o la circunstancia nos recuerdan que cada elección tiene un peso ético. Y al final, si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa, con el mensaje que une a todos estos pensadores, sería esta. Pensar es siempre intervenir en la vida. Es una idea potentísima. Pensar no es algo que se hace en un sillón, aislado del mundo. No, pensar es actuar, es tomar partido, es meterse en el barro de la vida. Y esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para llevarse a casa. Si de verdad pensar es intervenir en la vida, la cuestión es ¿de qué manera estamos interviniendo en la nuestra?